a don Pedro Tello Villagrán, analista financiero, alguien a quien usted ya ha escuchado aquí en Sin Censura, que nos tome la llamada para hablar del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y lo que se acumule en momentos complicados, en uno de los momentos más bajos de aceptación de el trabajo del presidente de México, en momentos en que anuncia incluso un diferente formato para presentar su informe, en momentos en que es criticado por la visita de Donald Trump. Don Pedro, lo saludo con mucho gusto, ¿cómo le va? Señor Serrano, agradezco yo la invitación a este espacio de análisis de la realidad cotidiana y sobre todo el interés por transmitir a quienes le siguen la opinión de su servidor en torno a los acontecimientos que marcan el presente de nuestro país. ¿Cómo llega el presidente Enrique Peña Nieto a su cuarto informe de gobierno desde su perspectiva, con un México jodido, con un México caldeado, los ánimos caldeados por lo que pasó ayer? ¿Cómo se presenta este cuarto informe de gobierno? Tradicionalmente, el cuarto año de gobierno constituye el punto más alto en la cúspide del ejercicio del poder en México, que cada 6 años tiene un presidente. En el cuarto año se presentan datos de crecimiento de la economía, de generación de empleos, de inversión pública, de aumento de inversión privada, de mejoría en las ventas, en fin, datos que acreditan un país que se estaba moviendo. Eso suele ocurrir o solía ocurrir en el cuarto año de un gobierno. Ahora, en cambio, llegamos con una economía semi-paralizada, con una inversión pública que está cayendo, con inversión privada que se está literalmente frenando y con una actividad económica que no es capaz de generar empleos y empieza a perder el nivel de empleo que reportó en el mismo mes pero del año anterior. Así que en materia económica tenemos un problema de pérdida de dinamismo y un repunte acompañado al mismo tiempo por ese repunte en la inseguridad que ha llevado a la autoridad de este país a proponer una nueva estrategia en las ciudades que concentren la mayor parte de la violencia que ha repuntado, y una imagen de aceptación del presidente de la República que está literalmente en su punto más bajo desde que en México 1994 se empezaron a levantar este tipo de encuestas para conocer la aprobación o desaprobación del presidente en turno. Así que vaya forma de transitar al cierre del cuarto año de un presidente cuya historia económica y resultados contrastan con lo que ha ocurrido en quienes le han precedido en el ejercicio de la presidencia. También hay que serle sincero a nuestra audiencia, los informes de gobierno han servido para pararse el cuello o para contarle una media verdad o para contarle una mentira al pueblo de México. Cualquier cosa que diga entonces de avance el presidente Enrique Peña Nieto estaría mintiendo desde su perspectiva, por como lo plantea don Pedro. Yo tengo la impresión de que efectivamente hay áreas que en materia económica generan buenos números, buenos resultados. Pero en el balance de las buenas y las malas noticias que en materia económica presenta México en este momento, predominan las malas noticias. Aquellas que apuntan hacia una economía que está perdiendo cada vez mayor dinamismo y cerrará este año con un nivel de crecimiento muy bajo, el segundo más bajo de la presente administración, pero sobre todo y de manera, yo diría, más preocupante, con un mercado de trabajo que empieza a dar muestras evidentes de problemas para mantener siquiera el nivel de empleo con el que empezamos este 2016. Y cuando esto ocurre, estamos hablando de empresarios que no perciben un buen clima para los negocios y de familias donde la búsqueda de empleo termina por topar con pared, toda vez que son pocos empleos para el número de mexicanos que están buscando una oportunidad de tipo laboral. Así que, con un ánimo marcado, yo diría, más por malas noticias que por buenos resultados, así es como llegamos a este cuarto año de gobierno. Doblemente, perdóneme la expresión, Pedro, doblemente jodido el mexicano. El presidente habla que la inmigración neta terminó negativo, en un trending negativo hacia Estados Unidos. Ayer que trataba de explicar el por qué y cómo de la reunión con Donald Trump en Los Pinos, pero pues el panorama en México es sombrío, económicamente hablando, financieramente hablando,
que invariablemente tendrá que provocar eso, migración de mexicanos que buscarán pues de alguna manera proveer lo básico para sus familias, pero si en México no hay, y acá las cosas están como están, y entendiendo el contexto social y político, doblemente jodido el mexicano, ni aquí, acá de donde le estoy llamando yo, de Estados Unidos, ni allá, en donde no tienen las oportunidades como lo está mencionando. Tenemos tiempos muy difíciles en materia económica en México ahora, y no se percibe un panorama en el que se vaya a presentar alguna mejoría antes de 6 meses, diría yo. Así que nos espera un invierno muy crudo para cerrar el año, y un inicio de 2017 lleno de desafíos y de preguntas que difícilmente podrán responder las autoridades en virtud de la carencia de instrumentos para reactivar la economía. Sí, desde su perspectiva, desde su opinión, si un presidente no puede dar resultados en su informe de gobierno positivos en materia económica, ahí es lo que marca el informe de gobierno, no puede hablar de otras buenas noticias. El pueblo entiende la realidad por su bolsillo. Seguramente el presidente va a destacar que a pesar de los problemas que se perciben en nuestra actividad económica, hay todavía relativa estabilidad de precios, tasas de interés todavía bajas, generación de empleos sí, pero no en la cantidad que estaríamos esperando, y seguramente hará también mención de algunas inversiones de empresas privadas importantes que se han comprometido en pocos años a traer recursos para generar oportunidades de trabajo. Pero en el balance general que uno tiene que hacer revisando todas las cifras y todos los sectores, uno termina por concluir que hay más noticias negativas que positivas en el corto plazo. El cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el cuarto año, nos dice que sería uno de los presidentes más desaprobados, con menor aprobación en los últimos por lo menos 20, 30 años en México, y al que peor le está yendo en su cuarto año de gobierno, así como me lo está poniendo, Pedro. Por supuesto que sí, esa es una conclusión muy certera de lo que está ocurriendo. Un presidente que llega a su cuarto año en una condición totalmente diferente a la de los presidentes que lo han precedido, y con un ambiente social donde prevalece la desaprobación a la forma bajo la cual se ha conducido este país, y que coloca su nivel de aceptación en el nivel más bajo desde que empezaron a tomarse este tipo de sondeos entre la población, que fue en el año 1994. Así que termino, un año muy complicado para este presidente, pero también muy difícil para las empresas y buena parte de los hogares de México. Cuando dice que las cosas no van a mejorar desde su visión en los próximos 6 meses y que nos espera un invierno complicado, como decimos en México, espero que la boca se le haga chicharrón, don Pedro, pero ¿sabe qué? Tristemente creo que tiene la razón. Y pues ahora sí que, en términos mexicanos, que Dios nos agarre confesados. Vamos a esperar al informe del presidente Enrique Peña Nieto y ya tendremos la oportunidad de seguir comentando cómo le va al presidente de todos los mexicanos en los próximos meses, cuando se anuncian más aumentos a la gasolina, los famosos gasolinazos, y las cosas que podrían ponerse peor, las cosas que podrían estar más complicadas en el futuro cercano para los mexicanos. Por lo pronto, yo le agradezco que tenga esta amabilidad de hablar con nosotros sin censura y exponerles a las personas que nos escuchan su visión de México desde su perspectiva. Soy yo quien aprecia y agradece esta oportunidad de diálogo con usted y con quienes siguen su atinado espacio, y quedo a sus órdenes para abordar en algún momento posterior alguna radiografía de lo que está ocurriendo en México en materia económica. Muy buenas tardes. Ha escuchado hablar sin censura a Tello Villagrán, analista financiero, a quien le agradecemos nuevamente su tiempo, su visión, y que hable así, sin pelos en la lengua. Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa e Illinois se informan sin censura.